Bueno, pues estamos ya en la segunda parte de esta entrevista y aquí pues vamos a, bueno, va Juan Ramón a responder a algunas preguntas que me habéis dejado. Para, si se puede, no, para empezar, para no aburrir siempre con economía, he seleccionado algunas así más relacionadas contigo, con tus gustos y bueno, Pues ahí viene matizado si se puede. no, he seleccionado las más normales. En la primera pregunta, que eso también la tengo yo, esa pregunta, ¿de dónde sacas el tiempo? ¿Le has robado la gema del tiempo a Doctor Strange o cómo te organizas para hacer todo lo que haces? A ver, es verdad que hago bastantes cosas, pero primero, a mí me apasiona todo lo que hago y por tanto intento exprimir las horas al máximo para hacer esto. Es decir, uno de mis hobbies es esto, entonces ya no es que sea tiempo de trabajo, sino que incluso cuando tengo tiempo libre, parte de mi tiempo libre me gusta dedicarlo a esto. De manera que no es una jornada laboral típica, es una jornada laboral extendida porque parte de esa jornada laboral extendida es ocio. Luego, bueno, también hay un componente de productividad que, a ver, yo llevo escribiendo, por ejemplo, por hablar de quizá la parte más tediosa que es escribir y la parte a lo mejor que a mucha gente le puede costar más. Porque, claro, si uno no escribe habitualmente, entiendo que se ponga delante de un teclado y diga, bueno, para escribir 600 palabras me tiro aquí muchas horas. Yo, si no me despisto con Twitter, sobre todo, pues 600 palabras las puedo escribir muy rápido. En una hora perfectamente puedo haber terminado un artículo de 600 palabras. Si tengo claro el tema, incluso en menos tiempo. Entonces, si hay un tema de productividad, pero que es consecuencia de que llevo escribiendo artículos desde los 15 años, 15, 16 años. Entonces, claro, si escribes en los últimos años un artículo diario o incluso más de un artículo diario, pues es que por necesidad, por repetición, te vas volviendo en eso especialmente productivo. Y luego, como digo, puede parecer que hago mucho, pero también es cierto que todo lo que hago está muy relacionado entre sí, con lo cual ahí hay muchas sinergias que además está bien que las haya, ¿no? Porque así cunde más. Es decir, cuando escribo un artículo, en parte eso es como si fuera el guión de un vídeo. No siempre que hago un vídeo he escrito previamente un artículo, pero casi siempre que hago un artículo, luego hago un vídeo sobre ese artículo. Entonces, ese guión ya está hecho. Luego, no sé, los artículos que hago también me sirven, por ejemplo, en mis clases en la universidad para poner ejemplos vinculados con la actualidad. Luego, a la hora de preparar clases o a la hora de escribir libros, donde te fuerzas a leer cuestiones más académicas, menos de actualidad, pues también estás adquiriendo un conocimiento o sistematizando un conocimiento que luego te sirve para darle algo más de calidad a los artículos o a los vídeos, ¿no? Entonces, ya digo, al final está todo muy interrelacionado y se trata de eso, de buscar esas sinergias para que una misma hora, pues, economías crecientes de escala, vamos, rinde para Sí, optimizar la productividad. Mira, segunda pregunta. Bueno, todos sabemos que lees mucho, pero ¿qué literatura de ficción te gusta si lees? Eh, Literatura de ficción, la verdad que leo muy poco. Si leyera, leería sobre todo literatura fantástica, pero literatura de ficción, o sea, el tiempo que dedico a leer, lo dedico a leer fundamentalmente ensayos y sobre todo ensayos vinculados con el libro que esté escribiendo en ese momento. No digo que solo lea sobre eso, por ejemplo, ahora estoy leyendo también un libro que acaba de salir de Social Instinct sobre la evolución de la cooperación social en la especie humana, que no tiene nada que ver con lo que, o no directamente al menos con lo que estoy escribiendo, pero son temas que también me interesan mucho. Pero sobre todo focalizo la lectura en el proyecto de investigación que estoy desarrollando en torno a un libro. Entonces, para, digamos, escapar o abstraerme de ese trabajo, que también hay que hacerlo, es muy positivo para oxigenar la mente, sobre todo, pues la gente ya lo sabe, me gusta ver series y
y no solo, pero especialmente series de anime, como ya he comentado en otra ocasión. Mira, justo la siguiente pregunta es los top 3 de anime. O sea que si quiero hacer un top 3. Suponía que terminaría llegando la pregunta. No lo sé, no lo he pensado. De hecho, uno de los vídeos que me planteo hacer si en algún momento llego, por poner marcas, ¿no?, al 1.000.000 de suscriptores en el canal, quizás sea una especie de top 100 o top 50 de anime. Entonces lo tendría que pensar mucho más. Pero bueno, a ver, dos los tengo muy claros. Probablemente esos estén... Bueno, sí, los tres los tengo muy, muy claros. De hecho, top 3, o al menos 3 muy buenos, pues claramente Hunter por Hunter, que aunque está inacabado, creo que la calidad tanto del guión, de la historia, la calidad gráfica es excepcional. Otro, como bien es sabido, One Piece, porque de nuevo la calidad del guión me parece muy buena, no al principio, que es bastante infantil, pero sí conforme va avanzando la serie. Y sobre todo es realmente, diría yo, impresionante cómo una serie tan larga termina atando también todas las historias, ¿no? Parece casi como que todo estuviese pensado desde el principio, aunque probablemente no sea así. Y la tercera, en cuanto a... quizás sería la más acabada, ¿no?, porque la serie está acabada, tiene una calidad excepcional a todos los niveles, sería El ataque de los titanes, que además ahora están emitiendo la segunda parte de Sí, la última temporada. mañana ya sale. Bueno, mañana no, domingo No, el sale lunes, cada lunes. Ah, bueno, yo la vi el domingo, el estreno de... Bueno, depende de dónde la suban, de dónde la veas, claro. Eso es. Bueno, ¿pero tú te leíste el manga o no sabes nada de lo que...? De nuevo, tiendo la ficción solo con vídeo, digamos, no lectura. ¿Apoyas a Eren en su causa o estás De aún que no sabes? momento, no. O sea, desde luego, a ver, no vamos a hacer mucho spoiler, pero el giro que ha dado Eren en la última temporada, desde luego, no me gusta nada, aunque también falta por ver cuál es su causa, ¿no? Porque eso es parte de la Sí, trama de la segunda parte de la segunda. tiene pinta de que tiene algo escondido ahí que en Claro, esta temporada se va a eso es descubrir. lo que no sabemos y por tanto evaluarlo es temprano. Pero aún así, por muy noble que sea lo que tiene escondido, creo que ha llevado o se han instrumentalizado vidas humanas hasta un extremo que por muy noble que sea la causa, en general creo que no es admisible, ¿no? Lo que siempre decimos, el fin no justifica los medios, más bien son los medios los que pueden justificar determinados fines. Aunque también hay que pensar que es un contexto bélico y ahí parte de la ética liberal no aplicaría en cada caso, pero incluso una aplicación muy laxa de esos principios liberales a un contexto bélico creo que exceden mucho lo que estamos viendo en esta última temporada. Bueno, a ver, sigamos con a lo mejor preguntas así frikis. A ver, no sé si has jugado alguna vez al Pokémon. Sí, pero no es un campo en el que esté muy especializado, ni mucho menos. Bueno, los primeros juegos te preguntan por qué inicial te decantarías. ¿Por qué inicial? Inicial, Pokémon, ¿te refieres a Game el Boy y juego. demás? No he jugado, a eso no he No has jugado. jugado. Uf, Al bueno, Pokémon Go entonces. sí jugué, eh, y bueno, vi algo de la serie, pero a los juegos propiamente Game Boy o después de Nintendo no. Eso ya me pilló un poco tardíamente y no. Es decir, los juegos de rol sí me han gustado. Los juegos de rol en la Super Nintendo, por ejemplo, que es quizá, o sea, también la PlayStation, pero eso ya me pilló un poco, ya fui perdiendo el interés en esa época. Pero, por ejemplo, los Zelda o el Zelda de Super Nintendo, ¿no? Sí me parece un gran juego. Final Fantasy VII también, pero mucho más allá ya fui dejando todo ese mundo por falta de tiempo básicamente y sobre todo ya los Pokémon ya no participé. Y mira, ya de último así de este bloque más relacionado contigo.
Esto ya es una pregunta de especulación. En un universo alternativo, ¿a qué se dedicaría Profesor Rayo? Eh, Ya que estamos con el multiverso, con Spider-Man, pues a sí, ver. hombre, si no fuera economista, pues no lo sé, la verdad. Filosofía política, claro, también me gustaría mucho, aunque eso en parte es trucar la respuesta porque también me meto en este universo, en esos campos. Quizá me habría gustado profundizar en origen más temas de biología y de psicología, que de nuevo son campos que cada vez veo más conectados con la economía, de modo que también en parte está trucado, pero bueno, un análisis, sobre todo, bueno, pues, teoría de la evolución, cómo la mente es parte del producto de la evolución, todo eso me interesa mucho, aunque no soy ni mucho menos experto porque no tengo tiempo. También evolución cultural, ¿no? Cómo coexiste la evolución genética con la evolución cultural para acelerar los términos de la cooperación humana, sin llegar a cuestiones estrictamente económicas o crematísticas, pero esa parte previa que podríamos llamar economía de la biología o economía de la evolución, creo que La si... neuroeconomía también, que está ahora ya Sí, la poco a neuroeconomía, lo que poco. pasa es que eso sí conecta más con la economía, ¿no? Pero sí, claro, eso bueno, no sé si diría clave, pero sí es importante para, bueno, dar cierto soporte a algunas cuestiones que, por ejemplo, los marxistas critican, ¿no? Esto es algo que en el libro que estoy escribiendo ahora, pues inevitablemente trato, pues como que la utilidad marginal o la teoría del valor subjetivo, que no tiene una conexión con la materialidad, ¿no? Porque todo es idealizar y eso no tiene, bueno, no tiene ese soporte material, pero claro, la neuroeconomía justamente sí proporciona ese soporte material, sí nos explica en qué parte del cerebro, por ejemplo, se toman las decisiones deliberadas, no todas las decisiones, pero sí las deliberadas, sí las que requieren una función ejecutiva, tomar decisiones ejecutivas claras, donde se conforma el valor. Incluso hay varios papers muy interesantes sobre cómo en el cerebro se genera una especie de tipo de cambio, es decir, cómo existe una unidad de cuenta a la hora de, por ejemplo, comparar valores estandarizadamente dentro de nuestra mente y cómo, pues efectivamente, ese tipo de cambio tiene poder explicativo sobre las decisiones que toman los seres humanos. Entonces, esa parte es muy interesante, aunque he de decir que de lo que te estaba diciendo no es la parte que más me interesa. Me interesa sobre todo, pues eso, cómo la evolución al final es, pues eso, competencia y cooperación, porque la cooperación también es una forma de competir, claro, por los recursos, por la supervivencia, por la transmisión de genes en un entorno escaso, porque si el entorno no fuera escaso, las estrategias evolutivas serían radicalmente distintas. Si los oyentes no lo han buscado nunca, que busquen el término demonio darwiniano, que es básicamente cómo serían ciertas especies en caso de que no hubiese restricciones de recursos, de recursos incluso biológicos, no de recursos solo naturales a la evolución. Y claro, pues la evolución está tamizada por esa escasez de recursos y las estrategias evolutivas también. Y las estrategias para generar cooperación, tanto biológica como de individuos dentro de una especie para adaptarse a ese entorno, también. Y todo eso, ya digo, que es lo que más me puede interesar de ese campo que te he mencionado. Y luego también, claro, cómo la mente humana es parte de una estrategia evolutiva para pues adaptarse mejor a ese entorno tan cambiante y cómo la cultura es una forma de sobrepasar la evolución biológica y permitir coordinaciones dentro de la especie que no habríamos podido alcanzar con la lentitud propia de la evolución genética, pues todo eso es lo que más me gustaría, pero ya uno ha tomado unos derroteros que eso pues, lo puede investigar a título de interés personal, pero no desde luego con expertise. Bueno, pues vamos ahora a pasar ya a las preguntas más, evidentemente, liberalismo, economía,
que son inevitables en tu caso. Claro, hombre, obviamente sí, sí, sí. No, no me vas a preguntar por astrofísica o cosas similares. Bueno, a lo mejor te sorprende. No, a ver. Estas dos van relacionadas. Claro, una de las cosas que quizá dentro del liberalismo que más debate generan es el tema de externalidades. Entonces, uno aquí, Catalaxia, te pregunta cómo afrontaría la solución más liberal a externalidades, como emisiones de efecto invernadero. Y luego, por otro lado, aquí también te preguntan, que va un poco relacionado, que si el Estado debe intervenir para asegurar cierta calidad de los productos. Por ejemplo, imagino que se refiere a cosas, yo que sé, que los juguetes no lleven plomo para los niños. Vale, empezando por el final. Creo que el mercado tiene herramientas muy buenas. De hecho, yo creo que bueno, sería debatible, pero creo que es uno de los fallos de mercado menos problemáticos, cada vez menos con las nuevas tecnologías, de solventar la información asimétrica y, por tanto, creo que no es un campo en el que la intervención estatal sea imprescindible. Ahora bien, también he de decir que es uno de los campos donde la intervención estatal me preocupa menos si no lo llevamos claro al extremo. ¿Por qué? Pues porque en términos generales, por ejemplo, es bastante claro que la mayoría de consumidores no quieren que los juguetes lleven plomo, entonces que se restrinja eso tampoco es una restricción de la libertad individual muy gravosa, en plan yo querría comprar un juguete con plomo y que genere cáncer para mi hijo, ¿no? Entonces, aunque no es algo para lo que crea que necesariamente deba actuar el Estado, porque sí hay muchas soluciones alternativas para proporcionar esa información y para volver más equitativa, digámoslo así, o más transparente la información, tampoco es una de las principales restricciones ni a la libertad individual, ni al progreso, ni a la coordinación económica. Las externalidades sí es más complicado, sobre todo externalidades como los gases de efecto invernadero que generen cambio climático. No toda externalidad es problemática. Sabemos que parte de las externalidades se pueden internalizar a través de contratos bilaterales, eso es en definitiva lo que propone Coase con el famoso teorema de Coase, generar un mercado de los daños o de beneficios a terceros, de las externalidades positivas o negativas, para que podamos negociar generando derechos sobre ellas, pero claro, Coase tiene una limitación que son los costes de transacción. Ahí es donde creo que para internalizar parte de los costes de transacción, que en algunos casos pueden ser críticos, por ejemplo, la polución a una gran ciudad que va a ir negociando la empresa que emite polución con cada una de las familias o de los propietarios de viviendas afectados, ahí es donde cobra sentido otra autora que se sabe que me gusta mucho, que es Elinor Ostrom, con su teoría de la propiedad privada comunal. Creo que una forma de reducir los costes de transacción para internalizar esas externalidades negativas o positivas y poder negociar con ellas es justamente crear órganos de gobernanza de naturaleza privada. Pues, que negocie, por ejemplo, la comunidad de vecinos o, en el caso de urbanizaciones privadas, pues el gobierno de la urbanización privada local, algo así como el ayuntamiento en nuestras ciudades. Pero luego sigue habiendo, es cierto, externalidades que podríamos calificar como globales, que además son difusas y acumulativas. ¿Cómo establecemos la responsabilidad que tengo yo por coger un coche de gasoil a la hora de generar efecto invernadero? ¿No? Es muy complicado primero calcular cuál va a ser el daño final del cambio climático. Es decir, cómo cuantificamos esos costes. Claro, hay estimaciones, pero el rango de variación de esos costes, de esos daños es muy grande, y luego, sobre todo, es muy complicado vincular qué porción de ese daño agregado futuro es atribuible a mí por coger el coche en un determinado momento. Y luego hay un problema de coordinación muy grave, y es, aunque pudiéramos hacerlo, ¿cómo establecemos esas sanciones dentro de nuestras jurisdicciones, que son jurisdicciones nacionales y por tanto segmentadas? Si el Estado español podría decir, bueno, pues quien contamina, esta sanción por este daño futuro esperado de tu acción. Pero claro, si el Estado chino o el Estado de la India, me da igual, ¿no? Porque me han criticado a veces por poner en duda los esfuerzos del gobierno chino contra el cambio climático, ya veremos si se materializan o no, pero por coger otro gobierno. Claro, se dice, no, yo no voy a sancionar a mis nacionales. Pues eso, ¿cómo lo impones?
Entonces, es cierto que ahí el mercado tiene un problema bueno, de free riders, de cómo coordinar a toda la sociedad mundial para hacer frente a una externalidad negativa que es global y que además, como digo, no es claramente individualizable por persona, pero tampoco pensemos que los estados solucionan plenamente ese problema, al margen de que puedan crear otros. Pero el caso que estaba mencionando ahora también es un problema de coordinación de estados. Si la India dice yo no voy a luchar contra el cambio climático, por mucho que luche España, ese esfuerzo no vale para nada o prácticamente para nada. ¿Y cómo le impones a la India que luche contra el cambio climático? Invasión militar, bloqueos comerciales, no es tan sencillo. Y por tanto sí, es un fallo de mercado si lo queremos, pero también es en parte un fallo de la política y por tanto es un fallo, diría yo, en mayor o menor escala. No estoy diciendo que tenga que ser la misma magnitud del fallo, pero que al final es un fallo de la condición humana. Y es que pues, los seres humanos no somos perfectos y hay ciertos problemas que a lo mejor nos sobrepasan a la hora de poder generar cooperación suficiente como para contrarrestarlos. Sí, el tema de las externalidades creo que es en el mundo del liberalismo es lo que, bueno, entre los anarcapitalistas y liberales no se para de discutir eso. De hecho, es como el límite entre anarcocapitalista y minarquista del mundillo. No tendría por qué, porque uno puede, un ANCAP también puede reconocer la existencia de externalidades como un daño o un beneficio que se genera sobre terceros y, por tanto, buscar vías de compensar ese daño. Y la cuestión es cuáles son esas vías judiciales bueno, sí, idealmente judiciales, ¿no? en el anarcocapitalismo. Pero es verdad que yo creo que lo que apuntas es cierto en otro sentido. Creo que cuando uno es maximalista liberal, digámoslo así, ANCAP, si lo queremos, y por tanto necesita creer que hay una solución desde el mercado a todos y cada uno de los problemas que se pueden dar en sociedad y no encuentra una solución desde el mercado a esos problemas, hay una tendencia, que no solo se da en los liberales, también en cualquier otra ideología que se enfrente a algo parecido, pero estamos hablando en este caso de liberales y externalidades, hay una tendencia a negar el problema para, bueno, como no sé solucionarlo, pues no hay problema y así no hay que buscar solución. Y hombre, hay veces que es verdad que pueden ser problemas inventados o manufacturados para justificar la intervención estatal. Tampoco seamos ingenuos sobre esto, pero perfectamente puede haber problemas que se estén negando por no querer afrontarlos. Y por eso sí es posible que como las externalidades es un tema muy complicado, no solo para los liberales, en general para la profesión económica, y es un tema donde en ocasiones a lo mejor se requiere un grado de coordinación centralizado que parece ser similar a la intervención estatal, pues el ANCAP, en lugar de plantearse cómo en ANCAPia se podría solucionar ese problema, directamente lo niega y dice no hay que internalizar las externalidades y demás. Creo que ahí habría que revisar las premisas ideológicas. Es decir, ¿crees que no hay problema porque has analizado objetivamente el asunto o objetivamente, con la máxima honestidad posible, con los menores sesgos posibles y has llegado a la conclusión de que no hay un problema? ¿O te has convencido, te has autoengañado de que no hay un problema para no modificar ninguna de tus premisas previas al no poder solucionar ese problema? Sí. Y bueno, Eri, voy a hacer unas cuantas más. ¿Cuánto llevamos? 24 de esta segunda parte. Claro, en mi canal también muchos... Bueno, supongo que conoces a Dani Rodrik y sus tesis sobre desarrollo. Yo hice varios vídeos divulgando, sobre todo él habla de los tigres asiáticos y así relacionado con el tema este del proteccionismo para desarrollarse, para luego abrirse al comercio. ¿Qué opinas de esta tesis? A ver, es verdad que los estados pues pueden concentrar muchos recursos, si pensamos en términos de política industrial, y por tanto pueden, concentrando recursos, dar un salto cualitativo a la hora de desarrollar determinadas actividades, determinadas industrias, determinados sectores. Es más, hay determinados sectores que pueden traer ventajas muy considerables al país que los desarrolla inicialmente y que a lo mejor es una ventana que se cierra más adelante. Es decir,
ahí entra la famosa tesis de Rodrik de la desindustrialización temprana, ¿no? Es decir, la idea de que todos los países se desarrollan industrializándose, eso solo es, tarde o temprano industrializándose, eso solo es cierto si hay cabida en la economía mundial para tanta industria. Si no la hay, pues lo que sucederá es que los que se industrializan primero se van a industrializar plenamente para luego, eso sí, desindustrializarse, pero los que llegan más tarde ya no van a poder industrializarse porque ya no hay espacio para tanta industria. Eso es en parte uno de los problemas a los que se puede estar enfrentando la India y por los cuales va algo rezagada, bueno, algo bastante rezagada en términos de crecimiento con respecto a China. Entonces, en ese sentido, claro, si un Estado impulsa una economía y acelera la implantación de la industria antes de que ese sector colapse en términos de tamaño a escala mundial, pues ese Estado puede haber promovido desde luego el desarrollo de ese país. Ahora, dos comentarios sobre esto. Primero, muchas veces seleccionamos casos de política industrial exitosa obviando todos los otros casos de política industrial absolutamente fallidos, y ahí hay un claro sesgo de superviviente. Por ejemplo, yo soy muy escéptico con la utilidad que vayan a tener al final los fondos europeos en el impulso del crecimiento español. Bueno, y además con las noticias que se han dado últimamente, ¿para qué se van a usar? Pero muy probablemente si dentro de 10 años esto no ha valido para nada, no se ponga como ejemplo de gran fracaso de política industrial, sino bueno, pues estos fondos de la pandemia ayudaron algo, estabilizaron la situación, pero claro, eso sería un grotesco, absoluto fallo de la política industrial, que al final toda política económica, como se dice ahora, es o puede ser política industrial de alguna manera, ¿no? Esa es la primera consideración. La segunda es que muchas veces esta no es una estrategia escalable. Es decir, que también aquí hay un cierto problema de free rider. Porque, claro, si decimos que no caben todos en la especialización propiamente industrial, ¿no? Porque cuando hablamos de política industrial no tiene por qué ser únicamente del sector secundario, pero en este caso sí me estoy refiriendo a eso. Si no caben todos en la especialización en la industria, claro, si todos los estados fueran súper sofisticados y súper rigurosos y siguieran las tesis de Rodrik y dijeran, bueno, pues vamos a impulsar todos la industria. Por necesidad, algunos triunfarían y otros fracasarían. Entonces, ¿cómo se resuelven estos conflictos? Lo mismo con el proteccionismo. Claro, si un país dice, no, yo me desarrollo protegiendo a mis industrias nacientes, a mis industrias iniciales. Y otro país puede decir, bueno, es que si tú estás metiendo aranceles, estás perjudicando a mis industrias, que de eso va la cosa. Es decir, de que mis industrias desarrolladas no puedan vender en tu país. Entonces, claro, si ese otro país te mete aranceles, a ti también te machaca. Entonces, ¿aquí cuál debe ser la coordinación? Que el que mete aranceles proteccionistas para proteger a sus industrias nacientes tiene derecho al proteccionismo y en cambio los otros países no tienen derecho a represalias arancelarias o a embargos que podrían bloquear absolutamente su industrialización. Entonces, esa gobernanza de la política industrial que perjudica a terceros, pero claro, si es una política industrial, por ejemplo, alfabetización, ¿no? Que también se puede meter como política industrial, bueno, eso, hombre, de alguna manera se podría pensar que perjudica a terceros, pero al final es un incremento de la capacitación económica del país que incrementa el excedente y por tanto las oportunidades de comercio y no tiene por qué desplazar riqueza de unos países a otros, sino incrementar la riqueza conjunta, pues ahí probablemente haya pocas objeciones desde ese punto de vista. Pero otras políticas que sí son un juego de suma cero, yo gano a costa de que tú pierdas, ya digo, no son escalables y por tanto ahí hay un conflicto y no está claro cómo se resuelve ese conflicto, porque de hecho muchos de esos conflictos históricamente han terminado en guerras o en guerras frías, si lo queremos, ¿no? La famosa frase atribuida a Bastiat, que no es exactamente así, de que, vamos, que no está exactamente escrita en ningún lado, de si las mercancías no cruzan las fronteras, cruzarán los soldados, porque es eso, porque hay tensiones de yo me estoy desarrollando y a ti no te dejo desarrollarte, porque si tú te desarrollaras con la misma estrategia, yo no me desarrollaría con ella o yo vería perjudicado mi crecimiento. Es lo mismo que las depreciaciones cambiarias o las guerras monetarias.
yo devalúo para impulsar mi industria, ya, pero es que si tú también devalúas para que tu industria que compite con la mía no se vea perjudicada, mi devaluación no sirve, o al menos no sirve tanto, porque puede haber otros efectos, pero no sirve tanto. Entonces, ¿cómo coordinamos las devaluaciones si estamos pensando en términos de política económica nacional o nacionalista? Es que yo ahí sí veo un problema muy, muy serio, más allá de la retórica liberal, de si está justificado que el Estado intervenga de esa manera o no. Siguiendo con esto, cuando muchos hablan del desarrollo de los tigres asiáticos, a veces citan a Roderick, bueno, no me acuerdo, Ha-Joon Chang también defiende esa tesis, pero también es verdad que, por ejemplo, Ha-Joon Chang no me acuerdo, pero Roderick mismo reconoce que hay que tener cuidado con emular al 100% este modelo. Bueno, y más autores, de hecho, en unos últimos vídeos que he publicado, no me acuerdo del autor, también dijo lo mismo, que las condiciones que se dieron en los tigres asiáticos, tanto culturales, no se pueden dar en otros países. Hispanoamérica ha seguido política industrial. Otra cosa es que haya sido un desastre de política industrial, pero claro, ha seguido política industrial. Entonces, esto es un poco, lo vinculo con la ayuda exterior porque he escrito hace poco sobre ello y me ha venido ahora a la mente, ¿no? Esto es como lo que decía Pete Bauer de la ayuda exterior. Dice, cuando las condiciones para el desarrollo están presentes, la ayuda exterior no es necesaria. Cuando las condiciones para el desarrollo autónomo no están presentes, la ayuda exterior no es suficiente. Entonces, aquí en parte puede, no soy experto en este campo y por lo tanto tampoco quiero pontificar, pero aquí en parte puede haber algo de eso. Es decir, si tú tienes sociedades, dicho de otra manera, las sociedades asiáticas sin política industrial no se habrían desarrollado. Me cuesta pensarlo. A lo mejor no se habrían desarrollado tanto, ¿vale? Ese es otro debate, pero ¿tendrían el nivel de renta per cápita de Hispanoamérica hoy en día? Por ejemplo, Corea del Sur, probablemente no. Entonces, si hay unas condiciones que favorecen ese desarrollo, instituciones más o menos serias, gobiernos no abiertamente corruptos o solo moderadamente corruptos, con élites gubernamentales serias, con burocracias más o menos funcionales, aún sin política industrial o sin una política industrial muy activista, esos países se van a desarrollar. Ahora, si no tienes todo eso y dices, no, la forma de desarrollarme es política industrial, pues puede ser un desastre como los de Hispanoamérica con la política industrial. Y mira, ahora que has mencionado esto de la corrupción, eso es como una pregunta así suerte que me ha venido a la mente. ¿Leíste el libro de Milanovic de Capitalismo y nada más? Partes. No sé si leíste la parte donde dice que al final, si queremos que el capitalismo sobreviva, hay que aceptar cierto grado de corrupción. No sé si leíste esa tesis. No. A ver, un poco topi. Pues básicamente es un poco eso, que al final, bueno, él debe dividir entre capitalismo de Estado y capitalismo liberal. Y decía que, a ver, al final lo que es la corrupción es algo inminente del sistema, o inminente, algo inseparable del sistema, y que hay que luchar por reducirla, pero tampoco hay que obsesionar por eliminarla, porque al final nos cegamos por esa lucha y descuidamos otro tipo de campos. O sea, a ver, no. Esa tesis en Claro, concreto. dicho así suena sí, un poco raro, pero vamos. La parte del libro que más me ha interesado es toda la parte de la lógica de cómo el comunismo puede haber sentado las bases para la emergencia justamente del capitalismo, de sociedades capitalistas, ¿no? Esa tesis es la verdad que bastante buena. Claro, sí, gustó, esa tesis me parece muy interesante de cómo barres las élites precapitalistas y de cómo, pues eso, a través de reforma agraria, a través de desconcentración de la propiedad, cuando colapsa el comunismo puedes haber sentado las bases de la emergencia del capitalismo, ¿no? La parte de la corrupción, hombre, si a lo que se refiere es que hay rendimientos decrecientes de luchar contra la corrupción, pues eso es obvio, ¿no? Nunca vamos a eliminar completamente la corrupción de ningún ámbito, tampoco del ámbito privado, porque es consustancial a la especie humana, y solo obsesionarse con luchar contra la corrupción para que un país se desarrolle, si ese es el argumento, claro que es un error, ¿no? Incluso los tigres asiáticos, antes he dicho, no corruptas o menos corruptas porque eran también sociedades políticamente muy corruptas, ¿no? En todo el modelo de desarrollo de los tigres asiáticos, cuando se ha ido estudiando qué industrias se desarrollaban, qué industrias no, a qué oficiales se nombraban para dirigir ciertas empresas o cuáles no, había muchísima corrupción implicada también ahí, tráfico de influencias, intereses logísticos, etc.
Pero es decir, yo la corrupción la veo, o sea, es un síntoma. Entonces, querer combatir los síntomas generalmente no suele atacar las causas subyacentes. Ahora, si tú tienes una sociedad que por otras razones ha conseguido eliminar la corrupción o reducirla mucho o contingentarla, probablemente esa sociedad sí vaya a ser exitosa. Y si tú tienes una sociedad donde el Estado no es tan suficientemente poderoso como para tener un poder arbitrario absoluto y que sus plutócratas roben a discreción, o si tú tienes una sociedad que está vigilando que los procedimientos sean más o menos transparentes, más o menos imparciales, que no se repartan absolutamente todo a dedo, que haya una cierta profesionalización, que los gestores no estén robando, sino que parte de la gestión o gran parte de la gestión revierta en mayor bienestar para la sociedad. Si no tienes eso, potestades arbitrarias para redefinir como queramos los términos de intercambios, de títulos de propiedad, o el poder al menos para hacerlos mucho más reducido, si hay una cierta moralidad social que imbuye incluso a los propios gobernantes para autorrestringirse de tomar determinadas decisiones de tratos de favor, de corruptelas, creo que todo eso sí que es procrecimiento al margen de si hay o no hay corrupción. No habrá corrupción por todo eso, pero lo fundamental no es que no haya corrupción, sino que todas esas condiciones estén presentes. Y bueno, voy a hacer ya la última, porque ya es casi la hora. Bueno, casi la hora. Ya nos hemos pasado un poco de la hora. Que esto también me interesa. Sé que tenías un artículo, la opinión sobre los empujones de Thaler. Que si es compatible con el liberalismo, como una intervención estatal justificada, entre comillas. Sí, de nuevo, creo que es una forma laxa de intervención estatal porque cada vez más, bueno, sobre todo desde que escribí contra la renta básica, ahí vi muy claro que la gran misión, creo yo, política del liberalismo es defender la salida como estrategia de cooperación social, es decir, la posibilidad de salirte de aquellas relaciones que consideres que no son ventajosas, que no son provechosas para ti. Es decir, la posibilidad de que si te sientes parasitado digas no quiero que me parasites. Entonces, en el caso de los empujones de Thaler, ahí la salida está presente. Son empujones precisamente porque no te arrastran, sino que te condicionan. Pero si tú te quieres negar a ello, tienes esa posibilidad de salirte. Por eso, bueno, ellos lo dicen liberalismo paternalista, precisamente por eso, porque hay una cierta consideración liberal, pero con un dirigismo paternalista. Pues, creo que es una de las formas menos gravosas de intervención que hay, porque se preserva en última instancia, será más o menos costosa, pero se preserva en última instancia la salida. Ahora, también hay que ir con cuidado, tener cuidado con esto, porque plantearlo como una vía no problemática, incluso desde un punto de vista liberal, pues me parece problemático. ¿Por qué? Porque al final los empujones son manipulación. Y claro, si confeccionamos una serie de empujones, o si legitimamos, mejor dicho, que el Estado confeccione una serie de empujones para alcanzar determinados objetivos sociales que se consideran nobles, primero está el problema de qué entendemos por un objetivo social noble, que bueno, si es algo muy abstracto, muy general, solo reducido a determinados ámbitos, a lo mejor no es tan complicado o tan controvertido, pero claro, si decimos no, es que al final la sociedad en general se tiene que organizar de esta manera paternalista y hay que orientar mucho la vida de cada persona hacia un determinado modo de vida que consideramos positivo, aunque luego tenga la opción de salida, ¿no? Ahí Hayek en La fatal arrogancia decía que no había que mezclar la familia y la figura parental, ¿no? En este caso, o paterna, con la economía, ¿no? Decía, si tú estableces criterios económicos dentro de la familia, vas a destruir la familia. Y si estableces criterios familiares sobre la economía, vas a establecer una tiranía. Bueno, pues aquí en parte, de manera muy laxa, porque no es un paternalismo dirigista de hacer esto necesariamente, pero de manera laxa
está este problema, ¿no? De cómo definimos cuál es el modelo de buena vida hacia el que hay que orientar a cada individuo a través de empujones. Y luego está el problema de los incentivos. Y es, a ver, si legitimamos al político para que haga esto, ¿hasta qué punto ya no es que sea problemático definir qué es una buena vida para el ciudadano y demás, sino que el político pondrá empujones, public choice, vamos, pondrá empujones para dominar, manipular, sojuzgar al individuo en sus intereses, no en lo que él crea que es una buena vida para el ciudadano, sino lo que es buena vida para él, subordinando a los intereses, subordinando al ciudadano. Entonces, ya digo, como idea creo que es de las menos nocivas para la libertad, pero es mucho más problemática de lo que muchos de sus defensores terminan reconociendo. Sí, también, bueno, hablando así de la economía conductual. Y luego, aparte, cada vez sí, la economía conductual está más discutida. Claro. También Thaler es... Claro, que precisamente por eso. A Thaler le llovieron críticas, sobre todo de Taleb, que como te pilla Taleb, agárrate, por la metodología. Porque claro, Kahneman al final no da los saltos que da Taleb hacia, oye, esto hay que aplicarlo. Kahneman reconoce y dice, oye, esto aún tiene bastante limitaciones las interpretaciones que damos. Pero Thaler sí que es verdad que como que... Se ha animado pasa de lo positivo a lo normativo, ¿no? Con mucha facilidad. Pero bueno, sobre todo, la economía conductual creo que ahora tiene un reto que es la replicabilidad de muchos de sus resultados, ¿no? Es decir, incluso muchos de los resultados de Kahneman que se consideraban más asentados o al menos más que habían contribuido más a modificar nuestra percepción del Homo economicus, pues muchos no son replicables y algunos se están replicando totalmente en contra de lo que decía Kahneman, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay es debate científico, tampoco quiero yo ahora decir que eso no vale para nada, ni mucho menos, pero claro, si ya los fundamentos sobre los que se construyen los empujoncitos pueden estar socavándose, pues entonces todavía los empujones tienen menos sentido, claro, porque... Por hacer una breve reflexión sobre la relación entre economía positiva y normativa, ¿no? Es decir, la economía normativa, el deber ser, se construye sobre las bases de la economía positiva, no solo sobre las bases de la economía positiva, que yo creo que aquí es donde muchos economistas también se equivocan, porque la economía normativa es economía positiva más ética. Y muchos economistas no consideran explícitamente ningún marco ético porque se adscriben, de nuevo, muchas veces sin reflexionar críticamente sobre ello, no todos, ni a lo mejor la mayoría, pero algunos sí, a un marco ético utilitarista de maximización de la utilidad, que es casi lo que estudiamos, ¿no?, en economía, cómo maximizar la utilidad agregada, o a un marco ético rawlsiano, que no es utilitarista, pero que sí tiene un presupuesto socialdemócrata. De hecho, aunque Rawls básicamente decía que su marco ético lo había desarrollado detrás del velo de la ignorancia y demás, en realidad es el programa político del Partido Demócrata de Estados Unidos de los años 60, ¿no? Entonces, como que ya te meten en la economía normativa sin someter esos presupuestos éticos a crítica, te están metiendo pues una filosofía moral o dos filosofías morales que son muy controvertidas y, por tanto, algunas conclusiones de economía normativa, aunque estén basadas en buena economía positiva, pueden ser radicalmente criticables desde una perspectiva ética. No digamos ya si, lo que estábamos hablando ahora, los fundamentos de esa economía normativa, que también son economía positiva, si esa economía positiva es mala economía positiva. Pues bueno, con esto ya vamos a terminar. Pues muchas gracias por venir aquí. Nada, muchas gracias. Ha sido una entrevista en algunos momentos a lo mejor desviada del objeto científico, pero en todo caso muy interesante. Bueno, es parte del tema. Pues nada, muchas gracias y mucho gusto y que vaya todo bien. Nada, hasta otra.